Hola, soy Priscila Saraí Jiménez Armas, estudiante de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Tijuana. Este video es para la tarea de la unidad 4 de la materia de estadística inferencial. La tarea se llama cuadros latinos y grecolatinos. Ok, el primer ejercicio es el ejercicio 19. Que dice, se comprueba el peso en gramos de un material de 3 proveedores. Ok. Se comprueba el peso en gramos de un material de 3 proveedores A, B y C por 3 diferentes inspectores, 1, 2 y 3, utilizando 3 diferentes escalas. El experimento se lleva a cabo como el siguiente recuadro. Aquí tenemos el cuadro, este es un cuadro latino. Aquí está los inspectores, las escalas y las muestras que se tomaron. Hay diferencia entre los proveedores, hay diferencia entre los inspectores y las escalas. Si el peso es de 500 kilogramos, ¿cuál proveedor es mejor? Si algún factor de bloque no es no significativo, elimínenlo y hagan el análisis de nuevo. Ok. Primero empezamos sacando la suma de cuadrados de los proveedores. Tenemos que primero sumar todos los tipos de proveedores. Por ejemplo, para los proveedores de tipo A se debería de sumar en la escala 1 el inspector 1 16 más 11 que está en la escala 2 el inspector 3 y 14 en la escala 3 inspector 2. Y eso nos da como resultado 41. Ese 41 lo elevamos al cuadrado y se le va a sumar a la sumatoria de los inspectores B, que da 38, también al cuadrado, más 33, que es la sumatoria de los C al cuadrado, entre 3. Menos la sumatoria de estos tres valores al cuadrado sobre 9, que es el número de muestras que tenemos. Y nos da una suma de cuadrados de 10.891. Seguimos con la suma de cuadrados de los inspectores, que da, los inspectores se van a ubicar como bloques lineales, que son las filas. Cuando se suman las filas tenemos 37, 38 y 37. Estos valores se elevan al cuadrado, se suman y se dividen entre 3 de nuevo, menos igual 112 al cuadrado entre 9. Y eso nos da una suma de cuadrados de 0.22. Seguimos con la escala, que son los bloques de columnas, que dan una sumatoria de 44, 30 y 38. La suma de cuadrados para la escala da 32.89. Después seguimos con la suma de cuadrados del total, que es sumar cada uno de los valores, de los 9 valores elevados al cuadrado, menos 102 al cuadrado sobre 9. Esto nos da una suma de cuadrados total de 44.22. Aquí tenemos la tabla nova, en la que acomodamos los factores que intervienen, la suma de cuadrados, los grados de libertad, los cuadrados medios y la F Fisher. Tenemos proveedores, tenemos una suma de cuadrados de 10.89. En inspector 0.22, escala 32.89, el total 44.22 y el error lo tenemos restándole al total todos los demás suma de cuadrados, que es el del inspector, lo de los proveedores, el inspector y la escala, que nos da como resultado 0.22. Después seguimos con los grados de libertad.
Estos se obtienen para los proveedores, el inspector y la escala se obtienen restándole acá, que es 3, se le resta 1. Ok, los grados de libertad se obtienen restándole acá, que es 3, se le resta 1 y así es como se obtienen los grados de libertad para proveedores, inspectores y escala. Para el error se le va a restar, acá se le restan 2, se multiplica por k menos 1, que nos da como resultado 2 de nuevo. Y el total se le resta a n, que es 9, se le resta 1. Ok, para los cuadrados medios se va a dividir cada suma de cuadrados entre los grados de libertad. 10.89 entre 2, 0.22 entre 2 y 32.89 entre 2 y 0.22 entre 2. Y eso nos da como resultado los cuadrados medios. Para obtener la f de Fisher tenemos el cuadrado medio del error se va a dividir a todos los demás cuadrados medios para obtener estos. Ok, después aquí tenemos ya las distribuciones. Ok, procedemos a buscar los grados de libertad en las tablas F de Fisher. Y se busca en la columna de acá, la columna del costado, se busca los grados de libertad del error y en la fila horizontal se buscan los grados de libertad de los factores que son el proveedor, el inspector y la escala. Y así es como encontramos el F de tablas, que vendría siendo 19. Para los proveedores, el F de tablas es 19 y el F de estadístico es 49.5, por lo cual la hipótesis nula es rechazada. Después tenemos para el inspector, tenemos que la hipótesis nula es aceptada porque el F estadístico es menor que el F de tablas. Para la escala es rechazada igual porque es mayor que el F de tablas, por lo que los proveedores y la escala influyen en la medición. Y de este lado tenemos la R ajustada, que es la suma de cuadrados del total entre n menos el cuadrado medio del error entre la suma de cuadrados del total entre n por 100 y nos da 98%. Ahora lo que nos resultó de mitad es lo siguiente. Ok, tenemos aquí el análisis de varianza, que es prácticamente pues el ANOVA. Y tenemos los mismos resultados. Y también nos da la ecuación de regresión. Después tenemos el ejercicio 20. Cuando se comparan varios fertilizantes o diferentes variedades de cierto cultivo, es típico que se deba considerar el gradiente de fertilidad del suelo, que es el factor columna, o los efectos residuales de los cultivos previos, que es el factor renglón.
Considerando estos factores de bloque, Gómez y Gómez plantean un experimento en cuadro latino para comparar en cuanto a rendimiento en toneladas por hectáreas tres variedades de maíz híbrido y una variedad de control que es D. Para ello se utiliza un campo agrícola cuadrado de 16 hectáreas dividido en parcelas de 1 hectárea. Los datos de rendimiento obtenidos en cada parcela se muestran a continuación. Ok, aquí tenemos los datos y lo mismo, es la suma de cuadrado para cada uno de los tipos de maíz. 5.855 es la suma para el tipo de maíz A, para el tipo de maíz B, el tipo de maíz C y el D, que es el controlado, entre 4. Menos la sumatoria de estos entre 16, que es el número de muestras que se obtienen. Nos da una suma de cuadrados de 0.4268 para la variedad de maíz. Para los efectos residuales nos da una suma de cuadrados de 0.0301. Para la fertilización del suelo tenemos una suma de cuadrados de 0.8272, una suma de cuadrados total de 1.4139 y una suma de cuadrados del error de 0.12. Eso se plasma aquí en el cuadro de ANOVA. Los grados de libertad, 4 menos 1 nos da 3, 3, 3, 3. El error es 4 menos 2, es 2 por 4 menos 1, que es 3, 6. Y el total, que son 16 muestras, menos 1, 15. El cuadrado de los medios se obtiene igual, dividiendo la suma de cuadrados entre los grados de libertad. El f de Fisher también es igual. El cuadrado medio del error va a dividir a los cuadrados medios de los demás factores. Vamos a buscar el 3,6 de grados de libertad en las tablas de F. Fisher para que nos den los valores de tabla, que es 8.94. Para la variedad de maíz, la hipótesis nula es aceptada. Para los efectos residuales también es aceptada, y para la fertilización del suelo es rechazada, por lo que el bloque con más importancia es la fertilización del suelo. Y la R ajustada nos da 77.08. El ANOVA en Minitab igual nos da aquí el efecto residual, fertilidad en maíz, nos da el análisis de varianza, los coeficientes y la ecuación de regresión. Ok, seguimos con el ejercicio 21 en Minitab. Nos da el análisis de varianza para el apetito, el peso inicial y el tratamiento, coeficientes y la ecuación de regresión. En el ejercicio 23 dice, un investigador está interesado en el efecto del porcentaje de lisina y del porcentaje de proteína en la producción de vacas lecheras. Se consideran 7 niveles de cada factor. Para el estudio se seleccionan 7 vacas al azar, a las cuales se les da seguimiento de 7 periodos de 3 meses. Los datos en galones de leche fueron los siguientes. Aquí tenemos los datos. Esto es un tipo de cuadro grecolatino, ya que tiene letras del abecedario y tiene letras grecolatinas. Para la lisina se representa A, B, C, D, E, F y G. Y para la proteína se representan las letras
grecolatinas.